Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. En un día donde, ya ustedes lo saben, la diputada Carol Cariola llegó ayer a la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿no es cierto? Y finalmente con su guagüita recién nacida, apenas 8 días de nacida, y finalmente logró que se rechazara un nuevo intento por destituirla de la testera y sacarla de la presidencia, ¿no?, de la Cámara de Diputadas y Diputados, mientras todavía persisten las críticas respecto del accionar no solo de la Policía de Investigaciones, sino fundamentalmente de la Fiscalía. También ayer el presidente Gabriel Boric dio una larga entrevista en Radio Agricultura, donde hizo hincapié en las características de la propia diputada, ¿no es cierto?, resaltando sus virtudes, ¿no? Pero también habló de temas como la venta la fallida venta de la casa de Salvador Allende, señalando que era un error no forzado. Y mientras tanto, la candidata Evelyn Matei le dijo que le pedía, ¿no?, un poco más de sinceridad luego de las otras declaraciones que había hecho en relación a estos 3 años de gobierno, porque según la candidata Matei, todo ha empeorado. Vamos a estar conversando en el siguiente bloque con el analista Axel Cayís, precisamente de estos años, ¿no? De los logros, de los errores cometidos también y de lo que queda por delante en este que ha llamado el propio presidente de la República, este 25% que le queda al gobierno. Pero ahora vamos a conversar de lo que ha pasado, toda esta situación que ha generado mucha controversia respecto de los tiempos que usó la Fiscalía y particularmente tratándose de una mujer que estaba pariendo, ¿no? Y que precisamente en el día de su parto se hacen estos allanamientos. Lo vamos a hacer con el presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo, quien ya está con nosotros. ¿Qué tal, fiscal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días, Mirna. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. De todas maneras, pues, fiscal, y queremos saber varias cosas, porque, a ver, el fiscal nacional ha dicho que los tiempos de la fiscalía no son los tiempos de la política, pero aquí no estamos hablando de la política. Le planteo en una primera, digamos, capa. Aquí estamos hablando de una mujer que estaba pariendo. ¿Se equivocó o no se equivocó la fiscalía con el timing para hacer este allanamiento? Yo creo que no, Mirna, y la verdad que uno puede entender perfectamente la situación, no solamente de la diputada Cariola, sino de cualquier mujer que está en una circunstancia como esa, que es muy importante para la vida de ella y, por supuesto, para la vida de su hijo. Sin embargo, cuando uno pide en este caso, una autorización, porque la Fiscalía lo que hace cuando pretende entrar a un lugar cerrado, privado, tiene que pedir una autorización al juez de garantía, ¿no? No es una decisión autónoma que toma la Fiscalía. Y la Fiscalía toma esas decisiones en los tiempos en que son oportunos y necesarios para el éxito de las investigaciones, ¿ya? Y se dio una explicación, yo no conozco, por cierto, los antecedentes de la causa, pero se dio una explicación en el sentido de que era importante realizar la diligencia en ese momento porque se iba a dar copia de los antecedentes investigativos a otra persona que estaba siendo investigada y eso podría haber generado eventualmente algún tipo de obstrucción o algún tipo de dificultad en términos del éxito de la investigación. Entonces, esa fue la razón por la cual esa diligencia se hizo en ese momento, más considerando probablemente, yo eso no lo sé, que la Fiscalía ni la jueza que otorgó esa autorización estaban en conocimiento de la situación de la diputada Cariola. Pero aquí es muy importante resaltar algo, Pina. Nosotros todos Ya. los días hacemos entrada y registro o allanamientos, como se conoce coloquialmente, en muchos domicilios. Y en muchos domicilios probablemente hay personas que están en situaciones de vulnerabilidad, que están en situaciones delicadas, adultos mayores, probablemente niños, niñas, qué sé yo, adolescentes que están en esos domicilios. Y por supuesto, la instrucción, y además la ley lo dice, que tenemos que tener cuidado, evidentemente, para provocar el menor daño posible, no afectando la dignidad de las personas. Y eso yo lo entiendo, que a cualquier persona que se le entra, que
que ingresamos a su casa, digamos, un espacio íntimo, privado, es una molestia, es una incomodidad. Pero bueno, pero tenemos que cumplir nuestro mandato, nuestra obligación de investigar, ¿cierto? Todos aquellos antecedentes que sean útiles para la investigación. En este caso, que es requisar elementos electrónicos que son muy importantes para este tipo de investigación. Claro, es que fiscal, mire, quiero ir contrastando lo que usted señala con lo que nos dijo ayer el abogado Juan Carlos Manríquez, abogado de la diputada Cariola, en particular con lo siguiente, mire, ¿qué señala Juan Carlos Manríquez? Dice que primero llega la PDI hasta la clínica cuando estaba tanto la diputada, por supuesto, como su pareja, el diputado de Rementería, en ya labores de parto. Es decir, él estaba dentro de la sala de parto y la Policía de Investigaciones le dijo, si quiere escándalo, lo va a tener. Dice además que la Fiscalía le omitió en tribunal información importante que si lo hubiera tenido, el tribunal jamás habría dado esa orden en esas condiciones. Y básicamente porque dice que la PDI alteró la cronología de los hechos, mezclando diálogos de teléfonos distintos, ocultando pasajes de información muy relevante y sin aclarar que se trataba de dos empresarios, uno chino y otro chileno, en situaciones que no guardan relación entre sí. ¿Qué responde usted frente a esto? Bueno, pero es que lo que pasa ahí, Mirna, es lo siguiente, digamos. Primero tenemos que suponer o dar por supuesto que lo que plantea el abogado de la diputada tiene asidero, digamos, en los antecedentes de la investigación. Yo le explico un poco cómo funciona el sistema. Nosotros nos basamos, obviamente, cuando pedimos una autorización judicial y para fundamentar esa decisión, esa autorización judicial, nos basamos, obviamente, en la mayoría de los casos, en las informaciones que nos entrega la policía. Y fundamentamos nuestras peticiones, le decimos al tribunal, mire, nosotros tenemos estos antecedentes que están plasmados en informes policiales, en declaraciones, en videos, en, qué sé yo, conversaciones telefónicas. Uno, de alguna manera, le entrega una serie, un conjunto de elementos al juez para decirle, hay suficientes antecedentes para proceder a un entrada de registro, a incautación, en este caso de dispositivos electrónicos. Ahora, si, como lo plantea el abogado Manrique, aquí porque hay dos situaciones que usted me planteó. El tema esto de que le dice o lo amenaza, mire, que si quiere escándalo, eso no procede, evidentemente. Si la policía actúa de esa manera, eso no responde a ser amenaza de ninguna naturaleza. La policía tiene que ejecutar el mandato que le entrega el tribunal, porque en definitiva la policía lo que está haciendo es simplemente cumplir una orden judicial, pero obviamente cuidando la dignidad, cuidando hacer, digamos, el menor daño posible en las propiedades y, por supuesto, no afectando la dignidad de las personas. Y lo otro que tiene que ver ya con una cuestión más de fondo que plantea el abogado Manrique, es decir, que la resolución que dictó la jueza se basó en antecedentes que fueron alterados por la policía, en antecedentes que fueron omitidos. Bueno, eso es grave si es que se llega a comprobar que eso es así. Ahora, ¿quién va a resolver eso? ¿La fiscalía? No, eso lo va a resolver también el tribunal, porque entiendo que el abogado interpuso lo que se llama un incidente de nulidad procesal para anular la resolución judicial y como consecuencia de ello anular la actuación derivada de esa resolución, o sea, la entrada de registro y la incautación de los elementos, los dispositivos electrónicos. ¿Dónde se va a discutir eso? En el tribunal. Naturalmente, y muy probablemente no va a ser la misma jueza la que autorizó esa diligencia, sino que probablemente va a ser otro juez el que va a revisar esos antecedentes y diría, bueno, ahí pues sabremos, y seguramente probablemente hasta sea una audiencia pública, podremos saber cuáles son los argumentos y cuál es también la respuesta que entrega el Ministerio Público. Ya, o sea, desde el punto de vista de lo que usted está señalando, usted por lo menos pondría ahí un manto de duda. Es decir, si efectivamente el trabajo, tanto del informe el informe policial entregado por la PDI, como la incursión, tanto en el departamento de la diputada como en la propia clínica, estuvieron conforme a derecho y estuvieron bien hechos, ¿o no? ¿Cierto? Eso hay que revisarlo, ¿no? Si hay un planteamiento, y legítimamente, yo quiero también ser claro en esto y lo he dicho no, a propósito de otros casos. Las defensas tienen el legítimo derecho de hacer sus planteamientos, de cuestionar incluso las decisiones de los tribunales, de poner en tela de juicio algunas cuestiones, algunas actuaciones que haga la fiscalía. Yo creo que de eso no hay que hacer ningún aspaviento ni nada por el estilo. Eso tendrá que resolverse, debatirse y finalmente que lo resuelve no es ni la defensa ni el fiscal, eso lo resuelve un tribunal imparcial y dirá, bueno, sí, el señor tiene razón o no tiene razón. La verdad es que puede que incluso, Mirna, me voy a poner en una situación intermedia, hay algunos efectivamente problemas en el informe policial y eso a veces ocurre, pero no tiene ninguna trascendencia.
en la decisión de fondo que tomó el juez. Porque el juez puede decir, mire, ¿sabe qué? Sí, aquí efectivamente hay un error, pero es un error que es menor, que es marginal, que no tiene trascendencia, no tiene importancia y no tiene incidencia en la decisión que toma el tribunal. Pero eso también puede ocurrir, y ocurre muchas veces. Pero ahora, obviamente, si es una omisión grave, es una omisión grotesca, si se trata de ocultamiento incluso doloso, incluso podríamos encontrarnos ante una situación más compleja, digamos, incluso Claro, ante la comisión de un delito. Pero claro. bueno, pero eso tendrá que resolverlo el tribunal conociendo todos los antecedentes. Claro, lo que pasa es que de acuerdo, insisto, a la versión del abogado, si se presenta esto de yo llamo a la alcaldesa Hasler, ¿no es cierto? Y le digo que tengo este cacho con respecto a este patente de alcohol es de este empresario chino y a continuación le pego copy-paste. Sin contexto, una conversación que no tiene nada que ver con otro momento, y digo, oye, es que este empresario me ayudó en la campaña, entonces quiero tener una reunión contigo. Entonces le hace, ¿qué hace el juez? Dice, ops, aquí sí que se El mismo configura. interlocutor, claro. Exacto, por eso le digo, No, si sí lo eso es entiendo. así, si eso es así, ¿de qué estamos? O sea, la fiscalía se basa en un informe que le entrega la PDI, pero no hace ningún tipo de check. No, sí, Le pregunto. sí, no, obviamente uno lee los informes, los analiza y obviamente si tiene Claro. alguna cosa que no le calza, uno obviamente le pide a la policía, mire, compleménteme el informe, acláreme esto, incluso puede llamar al policía y decirle, sabes que aquí hay algo que no me parece que no es coherente. Pero yo creo que eso ya es especular, Mina, honestamente. Yo creo que ¿Ya? aquí lo importante es que se conozcan los antecedentes ante el juez y el juez resuelve y diga, mire, ¿sabe qué? Sí, esto es grave, esto incidió en la decisión que tomó el juez, o puede decir, ¿sabe qué? Esto no es así, o la Claro. situación intermedia que yo le planteaba, sí, es así, pero la verdad, ¿sabe? Señor abogado, la verdad que esto no Ya. tiene trascendencia, esto es una Perfecto, cuestión eso lo va a determinar el juez, como dice usted. clara. Fiscal, fiscal, déjeme cerrar el tema de los timing, porque ellos dicen, a ver, esta es una información que la fiscalía tenía hace más de un año en su poder. Ya tenía la orden para allanar 2 días antes. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué tenía que justo ser el día del parto? ¿O por qué no esperó ya que la parlamentaria por lo menos tuviera a su hijo? No, no, yo no le puedo contestar eso, Mirna. Lo que yo le Ya, puedo decir, respecto al caso no le puedo contestar, lo que sí ya. le puedo decir es cómo opera o cómo operamos nosotros. Muchas veces esto no basta con que haya una resolución judicial de un juez e inmediatamente procedemos. Esto tiene que ver también, digamos, con una preparación logística de la policía, en los casos más complejos, más graves, donde hay una situación, no estoy hablando de este caso en particular, sino que Ujú. hay situaciones de riesgo, digamos. Hay que hacer una coordinación con un equipo de la policía que ingresa a los domicilios, ustedes esto lo vemos en la televisión, ¿no? Que ingresan con, qué sé yo, con el golpe lo hacen en carabinero, con instrumentos de alto calibre, incluso con armas, digamos, de poder de fuego. Y eso requiere una preparación, incluso un estudio de lo que se llama el teatro operación o el sitio de suceso. No estoy hablando de este caso, pero lo que estoy tratando de decir es que no es llegar y decir, ah, tenemos la orden, vamos. No necesariamente. O sea, además tiene que ir un equipo especializado. Puede que esos mismos policías que estaban destinados para realizar la entrega de registro hayan estado en otra diligencia. Y eso ocurre todos los días, digamos. Muchas veces nosotros Ya, decimos, uy, ya sabes que necesito tal cosa. Pucha, fiscal, de estoy en un acuerdo. procedimiento en Lampa. Puede ser De mañana, puede acuerdo, ser le pasado. entiendo, pero ¿qué tanto podía afectar el que se hiciera, si ya tenían la información, la tenían en el poder, esta información que estamos comentando, estos diálogos, ¿no? Con la alcaldesa Hasler, ¿qué más podía afectar que lo hicieran una vez que la parlamentaria hubiese tenido su hijo, es decir, un día después? Bueno, la razón que entregó el fiscal o la fiscalía de ¿Mm? Coquimbo es que en ese momento o ese día o el día anterior, no recuerdo exactamente, se iba a entregar copia de los antecedentes investigativos, creo que a la defensa de la exalcaldesa Hasler. Y eso podría eventualmente generar una situación de entorpecimiento o derechamente de haber avisado, por así decir, haber puesto en alerta a la persona que se iba a ingresar al domicilio. Esa entiendo que fue Ya, la razón que entregó la fiscalía de por qué no se podía posponer la diligencia. ¿Por qué no se podía posponer? Porque se podría haber generado una situación. No digo que se iba a generar, pero se puede. Uno mm, tiene que ubicarse en todos los escenarios y obviamente tiene que preocuparse, en el caso, digamos, propio de nuestro trabajo, de que la investigación sea exitosa, ¿no? Que, claro. que Pero, efectivamente pero podamos recabar los antecedentes que andamos buscando. sin duda, pero ayer la diputada decía ante la Cámara, ¿de qué nivel, o sea, de qué
igualdad ante la ley me hablan, si yo estando en trabajo de parto no tengo ninguna posibilidad de hacer nada? O sea, estoy en trabajo, es que yo creo que hay que ponerse en esa situación, yo entiendo, fiscal, lo que usted me dice, pero una mujer en trabajo de parto es una situación extremadamente vulnerable. Está protegido por tratados internacionales que Chile ha suscrito. Belén du Pará es lo que se ha señalado. Aquí se habla de violencia obstétrica. Vamos a ver si eso efectivamente se logra configurar como tal. Pero es un momento extremadamente delicado. Entonces, lo que quiero preguntarle es lo siguiente. ¿Usted considera la posibilidad de que le haya faltado criterio al fiscal Cooper para tomar esta decisión en el día que la tomó? Bueno, eso es bastante drástico, ¿no? Yo creo que no, honestamente yo Pregunto creo que igual. no, yo creo que no es un problema de criterio ni tampoco de mala fe. O sea, eso yo quiero descartarlo. Yo conozco a Patricio Cooper además hace muchos años y no me imagino, digamos, en su fuero interno pensando de esa manera o maquinando algo que vaya a perjudicar a alguien, ¿no? Yo creo que eso hay que dejarlo de lado. Le insisto, o sea, nosotros cuando tomamos estas decisiones y pedimos estas autorizaciones, primero nos basamos exclusivamente en el mérito de los antecedentes. La situación de la diputada, yo la entiendo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista Mm. personal, y efectivamente es un momento muy delicado para una persona que va a dar a luz. No, de eso, digamos, no hay ninguna discusión. Pero sí, le insisto, Mirna, o sea, nosotros tenemos que cumplir nuestro mandato. Obviamente estas diligencias tienen que hacerse cuidando y resguardando la dignidad de las personas, los derechos de las personas y provocando la menor afectación que sea posible. Ujú. Hay casos muy complejos, digamos, no quiero comparar, pero para que se entienda, digamos, cuando nosotros perseguimos una banda, que se yo, de traficantes, de gente que trafica armas, claro, uno dice, mire, igual le ordena a la policía y le dice, tenga cuidado, pueden haber niños, pueden haber Claro. adultos mayores, no es llegar y... Pero claro, pero eso se hace dentro de lo que se pueda, digamos, dentro de las posibilidades reales de que se pueda resguardar esa situación. Y por supuesto, cuidando, insisto, particularmente a aquellas personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad, que muchas Pero- veces, insisto, no estoy Ujú. comparando, muchas veces esos mismos niños o jóvenes son utilizados por organizaciones para Mm. una especie, digamos, de carne de cañón. Y uno dice, bueno, pero fiscal, estos niños, bueno, pero igual tenga cuidado, digamos. El objetivo hay que cumplirlo, que es recabar información, hacerse de aquellos elementos probatorios que sean importantes, pero siempre cuidando hacer el Claro. menor daño posible y cuidando la dignidad de la gente. Sí. Conversamos hasta ahora con el presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo. Fiscal, vamos al fondo porque, a ver, varios temas. Por un lado, quiero saber si efectivamente la diputada Carol Cariola está en calidad de imputada. Yo entiendo que sí, mira, yo no conozco los Ya, antecedentes que maneja la Fiscalía de Coquimbo, pero entiendo que sí, o sea, ya. desde el momento, digamos, de que hay una investigación respecto del cual se están pidiendo medidas intrusivas a su respecto, un allanamiento, un entrar registro, una medida intrusiva, una medida que Ya. afecta sus derechos también, obviamente yo entiendo que está en esa calidad. Sí. Y un punto que no quiero dejar pasar, que se me fue, que tiene que ver con otro tema que ha dicho el abogado, y es que él no tiene ninguna claridad ni seguridad que las imágenes del parto que grabó el padre de la guagua, el diputado de Rementería, y que están en el celular confiscado, no vayan a filtrarse. ¿Qué pasa en esos casos de fiscal? Porque ya sabemos que se han filtrado hartas cosas desde la fiscalía. A ver, no sé si desde la fiscalía misma. Se han filtrado, sí, antecedentes y eso es grave. Yo lo he dicho en otros contextos y en otros casos que nosotros como asociación lo rechazamos tajantemente, y especialmente cuando se trata de afectar la dignidad de las personas. Y en este caso, una situación absolutamente privada, íntima, digamos, de la familia de la diputada y el diputado. Por lo tanto, desde luego lo rechazamos y esperamos que eso no ocurra. Mire, yo estando bajo el cuidado, por así decir, de la fiscalía, yo no puedo asegurar, pero tengo la confianza de que eso no va a ocurrir. Esto a veces ocurre, Mirna, y por eso es que es tan difícil establecer quiénes son los autores de la filtración. Esto ocurre cuando los antecedentes investigativos están en más de una mano, por así decir, en más de un interés. Claro, pero si está solo en el poder de la fiscalía, está clarito de dónde viene o podría venir una filtración. Pero cuando esos antecedentes, las copias de esos antecedentes, están en manos de querellantes, están en manos de defensores, están en manos de terceros, bueno, ahí ya
es muy difícil establecer de dónde vienen filtraciones y con qué propósito, pero me parecería Ya. muy lamentable que imágenes de tal naturaleza llegaran. Espero que Ya, no. solo, fiscal, solo para dejarlo claro y como se dice, no nos veamos la suerte entre gitanos, pues usted sabe que muchas de las informaciones se filtran también desde la fiscalía, por las razones que sea, pero se filtran. Es que mira, a ver, yo no puedo poner las manos al fuego por nadie, Ok, si lo decimos con toda claridad. Yo no puedo poner las manos al fuego por nadie. Pero lo que sí le quiero decir es que muchas veces estas filtraciones se generan en los momentos en que la carpeta investigativa está en más de una mano. ¿Ah? Está en más de una mano. Entonces, asegurar así a ciencia cierta, bueno, los periodistas tienen información a veces privilegiada y tienen como tienen la obligación, digamos, de no revelar su fuente. Ellos podrían decir de dónde vienen las filtraciones, pero evidentemente uno claro. entiende que no tienen ninguna obligación de decirlo por el secreto profesional. De acuerdo. Fiscal, usted no, me decía que no tiene los antecedentes específicos, pero por lo menos hablemos de un tema en términos genéricos, porque hasta ahora, de lo que se sabe, la diputada estaría siendo imputada, o sea, está imputada por eventualmente haber cometido el delito de tráfico de influencias. ¿Eso es así? Eso es lo que yo entiendo, eso es lo que por lo menos he Ok, escuchado, ya. y ese sería el delito No, se lo principal. pregunto porque el fiscal Gajardo había aventurado que aquí podía haber un delito de cohecho, ¿no? Entonces, el ex fiscal Carlos Gajardo. Es que lo que pasa es que, claro, son como primos hermanos, el tráfico de influencia y el cohecho están ahí más o menos en la Pero, misma, en la pero misma. hay una diferencia en cuanto a las penas bien importante, Sí, ¿no? claro, claro, el tráfico de influencia es tratar de incidir en otro. El cohecho ya significa obtener un beneficio, aceptar, digamos, o solicitar O solicitar algo, a cambio. claro, solicitar, claro. Entonces, Por eso, sí, perdone, sí, sí, sí. fiscal, disculpe que lo interrumpa por ahí. Por eso que era tan, digamos, enfático el abogado en decir que el informe de la PDI había llevado a errores, porque hacía pensar al tribunal que efectivamente podía configurarse el delito de tráfico de cohecho incluso, cuando se mezclaban ambas conversaciones. Bueno, pero eso, Mirna, yo creo que no tiene tanta relevancia porque eso es un tema Mm, ya de calificación jurídica. Aquí lo importante son los hechos. Siempre yo he dicho lo siguiente, aquí lo importante es la fijación de los hechos y después discutamos el tema de la calificación jurídica. Si esto es tráfico de influencia, esto es cohecho u otra figura que pueda configurar. Sí, un tema que finalmente lo decían también los tribunales. Pero claro, pero siempre hay una relación, son delitos funcionarios que están, ya. digamos, tienen Pero una el regulación. tráfico, pero para dejarlo súper claro, porque tráfico de influencias así como así, me gustaría preguntarle, ¿cuál es la experiencia que tiene usted dentro de lo que la Fiscalía ha podido, ¿no es cierto?, investigar en esa materia? ¿Qué pasa en general con estos casos? ¿Se logra configurar el delito? ¿Qué penas son las que se arriesgan, etcétera? Bueno, en general, este tipo de delitos no son de tan fácil investigación, son delitos que son, como generalmente lo llevan a cabo en las fiscalías de alta complejidad, a fiscales especializados que ven lo que se llama la categoría de los delitos funcionarios, o sea, aquellos delitos donde intervienen los empleados públicos, ¿ya? Y justamente los delitos clásicos que se investigan en esto son tráfico de influencia, los cohechos, Ujú, la prestación de caudales, el fraude al fisco, qué sé yo, que bueno, están bastante de moda porque tenemos varios casos en los que claro, se están investigando hoy día, ¿no? Y las penas, bueno, las penas del 2018 tuvieron una modificación en general porque eran penas muy bajas y hoy día ya las penas son un poco más altas. No son penas de cárcel salvo que haya reiteración, ¿ya? Salvo que haya conductas reiteradas de cohecho, conductas reiteradas. El fraude al fisco es un poco más alto, conductas reiteradas de fraude al fisco, malversación, y aunque ahí la pena puede subir sobre los 5 años, que es el umbral, digamos, paradigmático para establecer si la pena es de cárcel o no cárcel. Si es bajo, si es 5 años hacia abajo, no, pueden haber lo que se llaman penas sustitutivas, es decir, las personas pueden claro, cumplir las penas en libertad. Pero si el famoso un día, si es 5 años y un día hacia arriba, claro, ahí la pena es de cárcel sí o sí, que da exactamente lo mismo, digamos, si la persona tiene antecedentes, no tiene antecedentes, etc. ¿Mm? ya, Esa es más o menos la perfecto. figura y los escenarios que se pueden generar. Perfecto. Quiero llevarlo, fiscal, a otro tema antes que se nos acabe el tiempo, porque ayer comenzó el juicio contra líderes del Tren de Aragua en Chile, es un proceso que se va a extender por varios meses y que arriesgan los imputados
incluso penas que pueden llegar a más de 30 años de cárcel. ¿Qué impacto tiene esto? ¿Cuánto ha costado? Porque es muy importante para la gente, fiscal, tener claridad que en Chile no les sale gratis a los delincuentes, ni menos a estos criminales que tienen acciones tan brutales, ¿no es cierto?, que no habíamos visto nunca en nuestro país. No les sale gratis cometer estos delitos. Entonces, ¿cómo ve usted lo que va a pasar en este juicio? Con bastante confianza. Yo creo Ya. que se ha hecho un trabajo extraordinario de parte de la Fiscalía, especialmente quiero resaltar el rol de Mario Carrera en Arica, que Ujú. condenaron a San Pedro los gallegos hace muy poco, 500 y tantos años sumados, digamos, más de 30 imputados fueron llevados a juicio, también un juicio muy extenso, muy largo, y, y los fiscales en este sentido, y lo dijo también Mario Carrera, hubo que ir aprendiendo en el camino. ¿Ah? Para Ya. nosotros esto es completamente novedoso. El tema del crimen organizado hace 10 años en Chile eran cosas muy extrañas. Y sin embargo, cuando estas células, digamos, del Tren de Aragua, los derivados, como los gallegos, se empiezan a investigar, bueno, hubo que ir haciendo camino al andar, como dice el poeta, ¿no? Fue construyéndose de alguna manera el caso, porque además son casos que requieren, o sea, son trata de personas, lavado de dinero, Ujú. tenencia y porte ilegal de arma de fuego, asociación ilícita, o sea, es un conjunto de delitos que en general cada uno de ellos de manera aislada, incluso nosotros no estábamos muy acostumbrados a investigar. Claro, Entonces, total. en el caso del Tren de Aragua, que empezó ahora en Tarapacá, y el caso de los gallegos, que es un derivado del Tren de Aragua, que ya terminó afortunadamente, aunque quedan recursos en Arica, Barinacota, se tuvo que ir aprendiendo de alguna manera cómo se enfrentaba, cómo se investigaba Ujú. a estas organizaciones criminales. Afortunadamente ya estamos en la fase final, ya la investigación se hizo, estamos ya derechamente en el tema, en la etapa de juicio, en la cual ya el tribunal es el que tiene que definir. Yo entiendo que el Ministerio Público cuenta con un gran caudal probatorio. También tenemos la complejidad muchas veces que las personas, los testigos, por ejemplo, especialmente civiles, no las policías, están en una situación también vulnerable. ¿Ya? Y aquí también hay herramientas que se utilizan, la cooperación eficaz, o sea, cómo nos metemos adentro de la organización, los agentes encubiertos, etcétera, nos metemos en la organización y desde el interior de la organización muchas veces obtenemos información, Claro. que es vital luego para sancionar estas organizaciones. Pero yo creo que se ha avanzado mucho, se ha hecho un gran trabajo y yo tengo confianza en que los colegas de Trapacá finalmente van a llegar y van a obtener importantes sentencias condenatorias en este caso. Cuénteme, fiscal, ¿cómo se protege a los fiscales que están investigando? ¿Ha habido amenazas contra los fiscales que están investigando estos grupos criminales? Sí, claro, han habido amenazas, Ya. se han tenido que tomar medidas de seguridad bastante radicales que no quiero, no porque secretismo, pero sí Mm. efectivamente son complejas de develar públicamente. Y nosotros como nación también hemos estado muy preocupados, sus colegas, estamos muy encima también de la Fiscalía Nacional pidiéndole la adopción de medidas de protección. Bueno, estas audiencias prácticamente son todas telemáticas, digamos, o sea, Claro. poca la gente que comparece al tribunal precisamente por esas razones, porque también todo el mundo está expuesto los jueces, están expuestos los fiscales, están expuestos incluso el entorno, digamos, Total. territorial de los tribunales donde se desarrollan estos juicios. Entonces, y también en eso se ha avanzado, pero yo creo que falta bastante en Mm. el diseño y la implementación más bien de una política de Estado de seguridad respecto a los operadores de justicia en general, no solamente los fiscales, los operadores De de acuerdo. justicia, los jueces, incluso los defensores, que pueden verse expuestos a represalias, que si un defensor no le fue muy bien en un juicio, bueno, y a lo mejor al cliente no le gustó el resultado, y pueden generarse también consecuencias para ello. Ahora, ¿qué tan difícil, y con esto cierro, fiscal, qué tan difícil es poder desbaratar estas bandas desde el punto de vista de la forma en que operan, como células repartidas en distintos lugares? Se toma una célula, aparece otra. ¿Es complejo desde ese punto de Sí, vista? sí, claro, precisamente por lo que tú señalas, pues no son tan, estas organizaciones no son tan estructuras tan jerarquizadas, sino que más bien en términos de redes, ¿ah? Y más de carácter horizontal. Y es difícil poder encontrar a todos, digamos, uno va a los líderes, a los que, qué sé yo, tienen una intervención más directa a lo mejor en la ejecución, que a veces ellos simplemente son elementos fungibles porque ejecutan el acto, pero incluso no tienen idea a quién mataron, por así, o a quién torturaron, ¿no? Esta idea del, entre comillas, del sicariato. Entonces, Total. es más difícil efectivamente investigar y poder desentrañar las estructuras de estas organizaciones, pero bueno, pero hoy hay técnicas de investigación que permiten infiltrarse en estas organizaciones, obviamente
las interceptaciones telefónicas, la georreferenciación de los celulares con las antenas para ubicarlos y posicionarlos en el lugar de los hechos, los análisis patrimoniales, los movimientos de las cuentas, también el movimiento de las mismas personas que se van desplazando por distintos lugares, porque tenemos células del Tren de Aragua hasta Puerto Montt. Entonces, evidentemente es difícil, pero hay técnicas de investigación que yo creo que hemos ganado una tremenda experiencia en estas investigaciones en Arica y en Tarapacá especialmente, y también en Antofagasta, que también ha realizado un trabajo importante en el desbaratamiento de esta organización. Ya, pues Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, gracias a ti, Mirna, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, igualmente. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y te queremos invitar a suscribirte al newsletter del Mostrador aquí Valparaíso, porque Santiago no es Chile. Las noticias con identidad propia de la región todos los lunes en tu correo. Vamos a ir al corte y al regreso vamos a estar hablando de estos 3 años de gobierno, del 25%, como dijo el presidente Gabriel Boric, de lo que queda, los errores, lo bueno, lo malo, las autocríticas, ¿no?, que acostumbra hacer el propio presidente de la República. ¿Qué pasa al otro lado? Evelyn Matei, ahí está más complicada, bajando en las encuestas. Y subiendo el propio Johannes Kaiser. Bueno, de todo eso conversaremos con Axel Callis, sociólogo, director de tuinfluyes.com y académico de la Universidad Central. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.